Mi presentación se basará en la idea de lo invisible, de capturar lo invisible. Yo soy artista y este trabajo viene vinculado con la tesis doctoral que llevo a cabo aquí en la Universidad de Barcelona, vinculada con las estructuras invisibles y cómo se visualizan las estructuras invisibles. Hacia el final del siglo XIX y a principios del siglo XX hay como una fascinación por lo invisible, por aquello que no se ve o no se toca. Y por eso quisiera empezar con esta imagen, que son justamente unas manos que se ponen encima, una imposición de manos curativas de una señora curandera del siglo XIX. ¿Por qué? Porque para mí uno de los procesos interesantes de esta idea es la idea de hands-on, hands-off. Las manos que se ponen encima para curar, para tocar, para pensar, y las manos que se quitan. Y como quiero intentar realizar un dibujo invisible entre las confluencias de los experimentos científicos y los procesos de dibujo de algunos artistas al final del siglo XIX y principio del siglo XX, principalmente Georgiana Houghton y Jan Vinge. Entonces, esta serie de referencias es un poco para demostrar que tanto dentro del mundo científico como dentro del mundo de la cultura popular, en libros, en películas, hay como una fascinación por este mundo invisible que casi tiene un punto de naughty, de una cosa que quizás no debemos hablar de ello. Y entonces, cómo se intenta buscar una manera de hacer visible a través de diferentes experimentos, diferentes mecanismos, para tal de hacer ver lo que no se ve y no se entiende de una manera u otra. En el libro This World of Shadows, justamente es un libro diseñado por niños, pero en lo cual se habla de ciencia y sus secretos. Entonces, hay como una fascinación en este mundo que no sabemos. Y la ciencia, claro, al final del siglo XIX y principio del siglo XX, inventa o hace ver muchas cosas de lo cual no entendíamos antes. El electromagnetismo, la electricidad, los radios, todas esas frecuencias y resonancias. Justamente hablamos de energías y cosas que no se ven, pero pululan por todo el mundo en lo cual percibimos. Entonces, para mí me interesaba esta idea de cómo las diferentes maneras de representar a través de dibujos, a través de películas, hablan de esta infraestructura de cómo se puede ver. Dustin y Golson, en su libro Objetividad, hablan de diferentes maneras de realizar visualizaciones en la ciencia y fijan que hay un segundo paradigma que es el mechanical objectivity, la objetividad mecánica, donde se intenta crear dibujos o visualizaciones donde no hay el tacto del ser humano, hands-off. Pero esta idea obviamente es imposible, porque al final el científico siempre crea este escenario, crea la sensación o la manera de crear esas imágenes. Entonces, en este caso, son los Musterbilder de Friedrich Runge, que mostraban los diferentes químicos o componentes de diferentes tintes, y él justamente para hacerlas utilizaba las manos inocentes de los niños para tal de ir repitiendo. Buscaba que estos experimentos creaban dibujos, diagramas naturales, porque es la fuerza de la naturaleza que crean estas formas, porque la mente no pensante del ser humano joven, el inocente, se puede repetir, entonces van creando estas formas, estos dibujos. Y más adelante, en un libro más tardana, habla justamente la idea del odd, de la fuerza odd, de esta fuerza vital que forma o articulan estos dibujos. Pero este tipo de diagramas son de fluidos, polvos, diferentes maneras de crear dibujos a través de una interacción. Mientras, lo que aquí me concierne son más que todo los diagramas naturales realizados a través del método gráfico. Étienne-Georges Marey es uno de estos científicos por lo cual tendríamos que tener monumentos por todo el mundo, porque es justamente un personaje que borra fronteras, en el sentido que su familia quisiera que fuera médico, hizo todo el proceso de carrera, pero al último momento falló, entonces entró en el mundo la científica de la recerca, de investigación, de ir probando cosas, y se inventó una cantidad de maquinaria, buscaba maneras de crear diferentes posibilidades de ir articulando cómo se podía trazar justamente el movimiento.
Entonces, en su libro, el método gráfico, hay 2 versiones, en el segundo se incluye la fotografía, habla de las diferentes maneras que tú puedes dibujar a través de un stylus, a través de una aguja, una línea, y cómo se traza este dibujo en el espacio-tiempo. Él obviamente no era el primero en crear estos inventos. Se vio el John Watt's Diagram, al final, la máquina de John Watt al final del siglo XVIII, y aquí hay el quimógrafo del Carl Ludwig. Y justamente se articula esta idea de un cilindro que se gira, una articulación de una aguja que va moviendo, creando normalmente una línea que mueve en forma serpentina y que articula a base de vértices perpendiculares, un XY. Entonces, justamente pasamos una línea que se puede calcular, se busca datos, se busca números. Entonces, no es un dibujo, es un dibujo abstracto, pero un dibujo que se puede articular o descodificar. Entonces, aquí el ramo del manómetro está conectado a una aguja y se va dibujando, creando esta línea blanca en medio de un fondo negro. El fondo era un polvo de humo, de carbón. Entonces, crea esta línea serpentina que va articulando lo que es el movimiento. Quizás el Etienne Junmaré lo que era más conocido por la posibilidad de crear inventos portables. Entonces, tiene esta manera de dibujar lo que es el pulso, este pequeño movimiento que es nuestra fuerza de vida. Volvemos a esta idea de un ritmo, de una energía que nos va persiguiendo y nos mantiene vivo. Entonces, en el método gráfico, él habla de la importancia de esta línea y cómo se puede percibir energías y fuerzas sin argumento, en el sentido que yo lo puedo mostrar y no hay discusión. Busca una realidad verídica, en el sentido no quieren dudas. Y yo creo que justamente es un aspecto de su trabajo que se puede percibir o crear una confluencia entre los dibujos del Georgiano Houghton. Entonces, en su trabajo, en el segundo parte del libro, cuando se reedita, incluye la cronofotografía. Alguien se podría decir que es la influencia de Edward Muybridge. Sí que lo es, pero él lo llevó más lejos, porque era un señor con una cabeza muy aguda y buscaba manera de pensar cómo puedo llevar estas fotografías más allá, cómo puedo buscar un sistema de dibujo. Entonces, ¿qué hace? Borra el ser humano, crea una línea, crea un vector, busca que la articulación del movimiento es un punto y una línea. Entonces, volvamos que hay seres humanos que crean estos dibujos, estas líneas que tan fascinaban a Duchamp y a otros artistas, pero creando una línea vectoral. Su manera de crear un método gráfico utilizando la fotografía, pero traspasándola a otro tipo de interpretación. Entonces, él va creando sus dibujos que son reales, se puede calcular, pero se borra el ser humano y se mantiene este punto esencial, esta fuerza de movimiento. Pensando en esta idea de las inscripciones, la importancia de la mayor parte de estos mecanismos eran la aguja, la punta que se movía, sobre un fondo blanco, si fuera con un lápiz, o sobre un fondo donde había un polvo, quitando una línea, dejando un rastro. Entonces, pasamos a lo que son los mecanismos empleados por muchos de los mediums al final del siglo XIX, que al final también formaban parte de como hobbies o entretenimiento en las casas domésticos, que son los planchets, estos tábulas que tienen justamente un punto. Algunos tenían ruedas, algunos no, pero la idea es que vas creando un dibujo. El ser humano acababa siendo un canal, como la máquina, intentando desaparecer como figura en mano para que traspase al pulso para tal de transmitir el dibujo que va moviendo a través de esta forma. Y justamente aquí tenemos una imagen que he sacado del web que ha montado la Vivian Roberts en vinculación con el trabajo de la Georgiano Houghton, que justamente es uno de en sus primeros trabajos sí que utiliza este elemento. Porque claro, el elemento es cómo puedo canalizar pero no tocar. De la misma manera que los científicos buscaban esta idea de objetividad mecánica, que no hay la prejuicio de la mano humana, los mediums buscando esta manera de crear un dibujo donde ellos no se tocan. Entonces él habla de la idea de permitamos trazar y comparar las curvas de los fenómenos que investigamos y avanzar como geómetras, cuyas demostraciones nunca se cuestionan. Y él habla de cuando el ojo deja de ver, el oído para oír, el tacto para sentir, o incluso cuando nuestro sentido de apariencias engañosas, estos instrumentos son como nuevos sentidos de asombrosa precisión.
pero son nuevos sentidos, son nuevas maneras de ver. Entonces, la manera que él habla de estas máquinas, para mí vinculan mucho con el trabajo de Georgiana Houghton. Yo justamente encontré el trabajo de Georgiana a base de unos dibujos en blanco y negro fotocopiados súper malos, parecían unas cosas borrosas, y la sorpresa cuando llegaron las fotos del Victoria Spiritualist Union, que son plenos de color, era como, tengo que repensar. Pero bueno, su manera de hablar y justamente la manera de articular su proceso sí que vincula mucho con el trabajo del Marais. Por aquí dice: en la ejecución de los dibujos, mi mano ha sido guiada enteramente por los espíritus. No se formó ninguna idea en mi propia mente sobre lo que se iba a producir. Ni sabía cuándo se inició un golpe, si sería llevado hacia arriba o abajo. Volvemos a la cartografía de coordenadas XY. Y obviamente había gente que cuestionaba sus capacidades, porque ella sí que había entrenado como artista. Y dice, los espíritus pueden, por supuesto, guiar mejor a la mano entrenada. Claro, donde hay que buscar la mejor máquina es a través de una máquina que ya está tuneado, que tiene sus capacidades. Pero ella dice, pero eso tampoco afecta de una manera u otra los dibujos. Entonces, en sus dibujos, y cuando ella lo describe, ves todas esas figuras, las espirales, algunos sí que tienen figuras, y la Vivian seguramente nos explicará más mañana, pero ella articula un proceso cuando había alguien que lo miraba, este proceso. Y en este proceso habla de cómo ella podía tener una conversa y la mano iba haciendo. Justamente esta idea de intentar que el cuerpo no sea presente, que sea este canal, que ella simplemente es el transmisor, recibe y transmite. Entonces, esta explicación de esta sensación de estar hablando con alguien es justamente para demostrar como desconexión corporal, pero a la vez que el cuerpo es esta máquina transmisora. En los trabajos de Houghton, lo que es interesante es también cómo son recto y verso. Nos dan muchas pistas. Sí que hay todo este trabajo de color, un simbolismo, son codificados de una manera u otra. Sí que son transmisiones, pero a la vez nos da pistas. La parte de atrás, el verso, ofrece normalmente en tinta negra o tinta de color sanguínea estas pequeñas referencias que son como una leyenda, para que puedas ir articulando las referencias y las codificaciones de sus mensajes. Una de las cosas que le criticaban era la regularidad de sus dibujos. ¿Cómo podría hacer estas espirales tan regulares? Esto era un engaño. Entonces, justamente hay un trabajo de James Clerk Maxwell donde él creaba, es un magnífico científico que justamente experimentaba mucho con la idea del hands-on, creando diferentes experimentos, buscando a través de materias, interacciones y mecánicas para sacar nuevos dibujos o nuevas visualizaciones. Hizo una mena de sistema de pulea, un harmonograph, para crear diferentes dibujos, para crear figuras lissajou. Y aquí a la derecha tienes una versión moderna de lo que sería este dibujo. Y lo que a mí me interesaba era la idea de que un presidente de la Sociedad Real de la Química se fuera a visitar, dice, ostras, ¿qué es este estiramiento aquí dentro de su espacio? Y dice que habla de estaba cubierta de hojas de papel blanco. Sobre esto se dibujó una serie de curvas muy complicado. De techo colgaba un péndulo doblemente suspendido, cuya sacudida, el bob, era un peso pesado que terminaba en una punta. Al colocar la punta en una de estas curvas y soltar el peso, la punta sigue exactamente estas curvas singulares que recorrerían todo el piso de la manera más grotesca. Esta fue mi introducción a Clerk Maxwell y su diablo. ¿Por qué el diablo? El diablo quizás tenía referencia al experimento del Maxwell Demon, que él hablaba de las posibilidades, las frecuencias de las interacciones. Pero justamente la idea de cómo esta máquina podía estar transmitiendo información, la regularidad, hasta un químico lo encontró diabólico. Entonces, pensando en los trabajos, aquí se ve todo este movimiento, las curvas, que sí que tienen una vinculación, pero es imposible crear esta irregularidad con las máquinas. Las máquinas se repiten, los científicos buscaban una repetición, buscaban que la imagen siga siempre la misma, para ser prueba. Mientras que en la Georgiana Houghton justamente existe organicidad, este movimiento, la repetición, las curvas, la sensación que hay una matemática, pero obviamente que va diferenciando.
quisiera buscar una referencia de cómo se podía vincular esto con otras maneras de trazar estas energías. Y justamente al final del siglo XIX hay toda una serie de máquinas que también vuelven a ser agujas para trazar las energías de los terremotos. Y aquí tenemos una imagen del sismógrafo circular, que muchos en ese momento eran circulares, y un modelo que yo encontré en medio de un museo científico del Whipple Museum en Cambridge, que vale la pena visitar, que es como un extraño dibujo de una forma metálica que va moviendo. Crea una forma extraña, serpentina, pero a la vez espiral y a la vez regular. Y es el dibujo, un modelo de una partícula que se mueve dentro del terremoto de Tokio. Más abstracto no podría ser. Pero a la vez es un registro científico que está traducido primero en dibujos y después en este modelo. Tiene una forma extraña, intrigante, y para mí crea una confluencia, un dibujo invisible con todos los dibujos que se van realizando los mediums en este momento. Y para ultimar quisiera mostrar los dos trabajos de la Jeanne Nathalie Vinge, que no es justamente un medium, pero sí que utilizaba el dibujo para realizar o hacer visible diferentes energías y cartografías, en su caso también personales, porque estaba institucionalizado durante mucho tiempo, y utilizó sus dibujos para identificar su salud mental. Consiguió a través de los dibujos hechos con bordado, con un punto y hilo, para realizar una serie de dibujos, Je suis radio, para mostrar su complejo mundo de símbolos, siempre utilizando los colores primarios para crear mezclas o arcoíris de color, por ejemplo, juntando estos tres colores para articular su salud mental para tal de poder escapar de la institución, utilizando un dibujo hecho con hilo y punto y aguja para tal de crear una nueva cartografía que uno se podría vincular a la vez con los dibujos de tiempo de los aborígenes, que también caracterizaban a través del sonido, para tal de mostrar su espacio mental. Gracias.